Entonces vamos a empezar con esta explicación. Obviamente el tema es increíblemente largo, hay muchas cosas que hablar y tal, pero yo les voy a hablar por lo principal, lo más concreto posible. Ustedes tienen que profundizar en cada cosa, ¿no? Porque ustedes saben que en una exposición no lo pueden corchar con cualquier cosa, si no sea el tema como tal. Listo, entonces bueno, nosotros vamos, bueno, dejé eso fisiopatología ahí como lo habían dejado. Bueno, dejemos eso hay que borrarlo y ponerlo más bonito. Entonces dice, nosotros podemos hablar, o sea, podríamos empezar hablando de la enfermedad que tiene la paciente, digamos, de entrada, ¿cierto? Pero, o sea, como uno hace normalmente, empezar a hablar de la enfermedad, de qué es la enfermedad, la fisiopatología, diagnóstico, tratamiento, etcétera. Pero entonces vamos a empezar a hablar como si nosotros hubiésemos visto la paciente, o sea, como una secuencia lógica, pues llega la paciente con unos síntomas, entonces cómo nosotros la vamos enfocando, listo, vamos a empezar desde ahí. O sea que el diagnóstico diferencial, que uno normalmente lo pone casi que al final de una presentación, lo vamos a empezar a hablar casi que del principio, porque cuando usted le llega a la paciente con unos síntomas, la paciente no llega con el rótulo de qué enfermedad tiene, sino que usted tiene que ir haciendo su diagnóstico diferencial, es ver los síntomas, decir, bueno, tiene esto, esto, me orienta para esto y para esto. Listo, entonces vamos a empezar con los diagnósticos diferenciales de una vez. Entonces lo primero es que usted, la paciente, en esa historia, que está un poquito, digamos, la enfermedad actual está poco descrita, ahí solamente dice motivo de consulta. Acuérdense que el motivo de consulta es una cosa, la enfermedad actual es donde uno describe ya. Motivo de consulta es lo que dice la paciente, enfermedad actual es donde uno describe. Ahí la información está poquita, pero tenemos un síntoma clave, que es la hematemesis. O sea, la paciente dice que vomitó con sangre. ¿Listo? Entonces tenemos la hematemesis, que es la clave de nuestra película. Aparte de eso de que tiene debilidad, no sé qué, pero digamos la clave de nuestra película es la hematemesis. Entonces, cuando una paciente me dice eso, yo de una tengo que pensar, bueno, ¿cuáles son las causas de hematemesis? ¿Cuáles son las causas de vómito con sangre? Entonces, esa causas de vómito con sangre son las hemorragias del tracto digestivo, pero nosotros las clasificamos en altas y bajas. ¿Cómo las clasificamos en altas y bajas? O sea, ¿qué es alta? Alta es toda hemorragia que ocurra por encima del ángulo de Trace, que este ángulo que se forma aquí, pues cuando el duodeno se une con el yeyuno. Entonces, todo lo que sea por encima, o sea, en duodeno, estómago y esófago, es hemorragia digestiva alta, y una de las manifestaciones es la hematemesis. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué haría? Buscar otra manifestación, que es la melena, que es las heces negras. Listo, la paciente no tiene, o por lo menos no la describen, pero ya sabemos que tiene hematemesis, o sea que yo voy pensando en hemorragia digestiva alta. Entonces yo empiezo a pensar en por qué se produce una hemorragia en la vía digestiva alta. Entonces hay 50.000 causas. Aquí vamos a explicar el por qué se da esta vuelta medianamente, porque esto pues es bastante extenso. Entonces, en esta imagen lo que estamos viendo es la mucosa, mire, la mucosa, que es esta celulita verde, que es verde o azul, azul, estas azulitas, que son las células epiteliales, y esta capa verde que está acá arriba, que es la capa de moco. ¿Listo? Eso es la mucosa. Debajo de esa mucosa, ¿qué tenemos? Pues tenemos la submucosa. ¿Listo? ¿Por qué nos interesa la submucosa? Porque en la submucosa es donde están los vasos. Y para que la paciente sangre, pues debe romperse un vasito. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Mire que los vasos están debajo de la mucosa, o sea, en la submucosa. O sea, que lo primero que tiene que pasar es que se lesione la mucosa y que se acceda a la submucosa. Cuando se lesiona la mucosa, ya estos vasos quedan expuestos al ácido clorhídrico y a la pepsina que se está produciendo en el estómago. ¿Listo? Entonces ya quedan expuestos. Como les digo, usted tiene que estudiarse todo el detallito, no tiene que profundizar porque no, pues nos extenderíamos mucho. Entonces, queda expuesto al ácido clorhídrico y la pepsina, se rompen los vasos y el paciente empieza a sangrar. Ahora, otra cosa aquí importante a tener en cuenta es que normalmente, cuando usted sangra, pues se activa la cascada de la coagulación y la agregación plaquetaria. Pero en este caso, en el caso pues del estómago, el ácido inhibe la agregación plaquetaria. Mira que acá le dice pH bajo inhibe la trombosis. Acuerde que usted en una exposición, usted se fija en lo que dicen las diapositivas, usted va orientándose de acuerdo a lo que le dicen las diapositivas. Listo, bueno, eso como primera medida. Entonces yo lo que tengo que saber es qué cosas, aquí estamos hablando del estómago, pero nosotros ya sabemos que como es una hemorragia alta, puede ser esófago, estómago o duodeno. Entonces yo tengo que pensar qué cosas me pueden dañar la mucosa y producirme un sangrado. ¿Qué cosas? Entonces, tenemos aquí en esta imagen que está espectacular, nos está mostrando unas causas muy importantes, unas cosas, la enfermedad acidopéptica, ¿cierto? Que es increíblemente frecuente e importante, y uno de los factores importantes en la enfermedad acidopéptica es este cosito que está aquí en este cuadrito, que es el Helicobacter pylori. Su paciente tiene Helicobacter pylori, no, pero cuando ella llega con hematemesis usted no sabe qué es lo que tiene, o sea, puede tener Helicobacter, o sea, puede tener enfermedad acidopéptica. Listo, entonces, ¿qué es lo que pasa con el Helicobacter pylori? Pues que produce una respuesta inflamatoria crónica. Esa respuesta inflamatoria lesiona la mucosa y pasa lo que ya les acabo de decir, pues que van a lesionarse pues estos vasos y empezar a sangrar. Listo, esto que está aquí, esta cosita que está aquí,
es un Helicobacter pylori. ¿Listo? Ahora, otra cosa que nos puede lesionar la mucosa, ¿qué es? Pues esta sigla que está aquí significa lo que nosotros acá decimos AINES, antiinflamatorio no esteroideos, y esta siglita que está acá significa aspirina en bajas dosis. ¿Listo ya? Aspirina en bajas dosis. ¿Listo? ¿Por qué se recalca esto aquí? Aspirina en bajas dosis. Porque la gente a veces podría pensar que la aspirina en bajas dosis pues no produce los mismos efectos que los AINES en general. ¿Listo? Pero no, también puede producir su sangrado. Ahora, ¿cómo? Pues ustedes saben que los AINES lo que hacen es inhibir la COX, y al inhibir la COX pues bloquean la síntesis de prostaglandinas, y las prostaglandinas, además de participar pues en la transmisión del dolor, en la inflamación y tal, también tienen unos efectos protectores. Hay unas prostaglandinas que tienen efectos protectores. Acuérdense que hay COX-1 y COX-2. Aquí estamos hablando de la COX-1, la ciclooxigenasa. Entonces ella es la que se encarga de la síntesis de prostaglandinas. Estas prostaglandinas que son protectoras, lo que se encargan aquí en el caso del estómago que estamos hablando, producen unos efectos benéficos, que es que aumentan la producción de moco. Además aumentan la proliferación celular, las prostaglandinas aumentan la proliferación celular. Entonces digamos que si usted se le muere una celulita, pues las otras tienen que reponerla, ¿no? Eso es proliferación celular, aquí en el caso del estómago. Y aparte de eso producen vasodilatación. La vasodilatación es importante, ¿por qué? Pues porque hace que estas células pues tengan nutrientes para mantenerse chéveres y regias. Listo, entonces cuando usted da un AINES, entonces bloquea la COX, bloquea la síntesis de prostaglandina y bloquea estos efectos. Entonces disminuye la producción de moco, disminuye la proliferación celular y disminuye la vasodilatación, y eso predispone a que se lesione la mucosa. Además de eso, produce también unos efectos locales, que es que altera pues la cadena transportadora de electrones, bueno, produce un desacople ahí, y eso también puede dañar la mucosa. ¿Listo? Entonces, estos son uno de los factores importantes. Entonces, cuando me llega la paciente con hematemesis, yo busco a ver si hay algo que me indique que ella tiene enfermedad ciopéptica. Es decir, si toma omeprazol, bueno, si tiene antecedentes de gastritis, que la paciente diga, pues, gastritis, que es lo que dicen los pacientes, yo sufro de gastritis o sufro de úlcera. ¿Listo? Entonces, yo digo, bueno, enfermedad ciopéptica, entonces podría ser la causa. O si la paciente consume ibuprofeno, pues, todos los días, pues también podría pensar en eso. ¿Listo? Bueno, eso por un lado. En esta imagen de acá abajo nos está mostrando pues que la aspirina, ya ustedes saben, bloquea pues la agregación plaquetaria. Entonces si un paciente, digamos, sangra, aparte de la lesión que puede producir en la mucosa, también cuando empieza a sangrar, pues como está alterada la agregación plaquetaria, pues tiene mayor predisposición al sangrado. ¿Listo? Esta es una de las causas más importantes, pero hay 50.000. Entonces en esta tabla de acá, bueno, 50.000 no, pues hay muchas. Entonces en esta tabla acá estamos mostrando las causas. Me gusta esta tabla, ¿por qué? Porque aquí nos muestra en el sitio, mire, el esófago, el estómago y el duodeno, y nos muestra las causas más comunes en cada sitio, las menos comunes en cada sitio y las usualmente poco comunes en cada sitio. ¿Sí ven? Entonces está muy chévere esta tabla. Ustedes lo que tienen que hacer es mirar cada una de estas cosas, ¿no? Ahorita ustedes buscan y lo anotan ahí por un ladito cada una de estas cosas, que no los vayan a corchar. Y esto, la causa de nosotros, la de nuestra paciente, pues son las varices esofágicas, que es las que nosotros vamos a enfocar. Pero tienen que buscar, como les digo acá, que no le va a preguntar qué es una... Bueno, y nuestra paciente, mire que nuestra paciente tiene una gastropatía hipertensiva portal, que es una alteración del estómago producida pues por la hipertensión portal, que es lo que nosotros vamos a explicar pues más adelante, la hipertensión portal y tal, porque es lo que nos interesa. ¿Listo? Pero entonces no se van a dejar corchar, que usted le pregunten, por ejemplo, bueno, aquí no hay casi nada, bueno, el síndrome de Mallory-Weiss, eso es lo que le podrían preguntar, digamos. ¿Listo? Bueno, las alteraciones, digamos, malformaciones pues arteriovenosas o arteriales o vasculares, pues malformaciones vasculares, bueno, en fin, ustedes buscan cada cosita ahí para que no les van a corchar, pero nos vamos a enfocar pues, digamos, en la varices esofágica. Ahora, para hablar de la varices esofágica, esto vamos a hacer como una especie de película. Todo comienza en el hígado, pues, porque tenemos, digamos, generalmente los pacientes tienen cirrosis o fibrosis. Pues la cirrosis es una enfermedad crónica caracterizada por el aumento de la fibrosis. ¿Listo? Básicamente, palabras más, palabras menos. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Pues hay 50.000 causas también de la cirrosis. Aquí están algunas de esas causas. Las más importantes pues son la hepatitis viral, es el alcohol, y esto que está acá, que es el hígado graso no alcohólico. Hígado graso no alcohólico o la esteatohepatitis no alcohólica, que son estas dos siglas que aparecen aquí. Listo, esas son las más importantes: viral, alcohol y esteatohepatitis no alcohólica. Entonces usted siempre trata de buscar esas. Cuando yo hablo de esteatohepatitis no alcohólica, es la producida pues por el síndrome metabólico, ¿no? O sea, por la obesidad, diabetes, hipertensión, bueno, todos esos factores de riesgo que llevan al síndrome metabólico. Entonces eso puede producir hígado graso también, esteatohepatitis. Ya, esas son las tres principales causas. Entonces yo descarto eso.
Si no tiene nada de eso, pues entonces ahora sí empiezo a buscar cosas raras, pues las autoinmunes, bueno, en fin, todas esas cosas raras. Pero digamos, esas son las tres causas más importantes. El hecho es que independiente de cuál sea la causa, lo que ocurre aquí que es que va a haber un daño en los hepatocitos. ¿Listo? Entonces los hepatocitos se nos empiezan a morir, los hepatocitos son las células del hígado. Y eso va a llevar, y además de eso, pues se va a generar una respuesta inflamatoria. Mire que aquí tenemos esta celulita que son las células de Kupffer. Acuérdese que en cada tejido hay unos macrófagos que están dentro del tejido, o sea, que viven ahí dentro de ese tejido. En el hígado son las células de Kupffer y pues los linfocitos que mantienen faroleando pues en la sangre y llegar a los sitios pues cuando hay infección y tal. Todo esto nos va a generar, bueno, linfocitos T, porque los B ya saben que producen los anticuerpos desde allá, desde lejos, ¿no? Pero los linfocitos T. Entonces, estas células van a empezar a liberar citoquinas, ¿listo? Todas esas citoquinas pues van a generar una respuesta inflamatoria que, entre otras cosas, me va a activar unas células que están ahí en el hígado, que están ahí relajaditas, dormiditas, que son las células estrelladas. ¿Listo? Esta es la base de nuestra película, las células estrelladas. ¿Por qué? Porque estas células estrelladas, cuando se activan, se convierten en miofibroblastos, y esos miofibroblastos lo que son es células contráctiles, y además de ser células contráctiles, estimulan la síntesis de lo que nos están diciendo aquí, estimula la síntesis de colágeno, y o sea, van a aumentar la matriz extracelular, y esa matriz extracelular es lo que me genera la fibrosis. ¿Listo? Que es precisamente eso, un aumento de la matriz extracelular. Y esa fibrosis pues me va a dañar la arquitectura pues del hígado, me va a producir alteración en los vasos. Aparte de eso, la contractilidad, se me va a aumentar la contractilidad pues de los vasos y se empiezan a cerrar. ¿Listo? Por el efecto pues de las células estrelladas, pero también por la producción de sustancias. Ahí se estimula la producción de sustancias vasoconstrictoras, entre las que priman la endotelina y los tromboxanos. Son sustancias vasoconstrictoras que se están produciendo por aquí dentro del hígado por toda esta reacción inflamatoria. Listo, entonces va a haber vasoconstricción, aumento de la fibrosis y vasoconstricción. ¿Listo? Esa vasoconstricción pues me va a aumentar la resistencia intrahepática. Y ese aumento de la resistencia es lo que me va a llevar al problema que tenemos nosotros con nuestra paciente, y es que ¿qué sucede y acontece? Que la sangre llega al hígado por la vena porta, bueno, también llega por la arteria hepática, ¿no? Pero digamos, aquí nos interesa la vena porta, que es la que trae la sangre pues del intestino, del hígado, del vaso, que es esto, bueno, por aquí no está el páncreas, bueno, trae la sangre pues de los órganos abdominales, la lleva hacia el hígado. ¿Listo? La vena porta, que es esta vena que está aquí, la porta. Sucede y acontece que esa vena porta, cuando, en el caso de nuestra paciente, cuando va a llegar al hígado, pues hay vasoconstricción por todo el mierdero que les acabo de explicar en la diapositiva anterior. Hay vasoconstricción, entonces la sangre no puede entrar. O sea, es como si hubiera una obstrucción. Entonces la sangre nos empieza a quedar estancada en la vena porta, y esa sangre estancada en la vena porta pues me va a aumentar que la presión, nos va a producir hipertensión portal. ¿Cuánto es la presión portal normal? Pues menor de 5 milímetros de mercurio. ¿Listo? Bueno. Sigue aumentando la presión. Cuando la presión aumenta mucho, cuando aumenta más de 10, ¿qué pasa? Que este aumento de la presión va a hacer que se me activen unos vasos que están ahí también relajaditos, como dormiditos, que son unos vasos colaterales que me van a comunicar la vena porta con, pues, bueno, con otra serie de vasos que van a llevar la sangre hacia las cavas. ¿Listo? Porque acuérdense que esta sangre que llega a la porta, llega al hígado y después esa sangre va a salir a las cavas. Pero pues como está este problema aquí, entonces tenemos que buscar otra ruta. Entonces por eso se le llama derivación portosistémica, o colaterales portosistémicas, o shunt portosistémico. ¿Listo? Pero es como que estamos desviando la sangre. Entonces, ¿cuáles son esas venas o esos vasos pues por los cuales estamos desviando la sangre? Pues tenemos varios. Que el que nos interesa a nosotros, ¿cuál es? Pues las colaterales gastroesofágicas, porque son las que nos generan nuestras varices esofágicas, pero también hay unas colaterales hemorroidales, o sea que pueden haber varices acá en el recto. También hay unas colaterales pancreaticoduodenales, y hay colaterales hasta en las venas umbilicales, o sea, colaterales umbilicales, que es lo que nos generan uno de los signos que vamos a ver, que es la cabeza de medusa. ¿Listo? Entonces, pero todo se genera ¿por qué? Por la hipertensión portal. O sea que nuestras varices esofágicas se nos generan por la hipertensión portal, que se produce porque hay una obstrucción de la llegada de la sangre hacia el hígado. ¿Listo? Esa es básicamente nuestra vuelta. Ahora eso nos va a generar una circulación hiperdinámica y aumento del flujo venoso portal, y que vuelve esto como un círculo vicioso. ¿Por qué se produce esto de acá, esta circulación hiperdinámica y esta vaina? Se lo voy a explicar en la próxima diapositiva. ¿Qué es lo que pasa? Sucede y acontece que aquí hay vasoconstricción dentro del hígado, que no deja que la sangre llegue a la porta, pero hay vasodilatación que no deja que la sangre pues que viene de la porta llegue al hígado. Pero hay vasodilatación esplácnica, o sea, en el resto de nuestro organismo hay vasodilatación, pero ahí adentro hay vasoconstricción. ¿Listo? Eso es lo que está pasando aquí. Entonces,
¿Qué sucede aquí? Sucede y acontece que esa vasodilatación, ¿por qué se produce? Pues hay varias explicaciones, no sé qué. Una de las explicaciones es que como digamos, del intestino por estas venas, pues a veces hay una translocación, digamos, de bacterias del intestino. Y esas bacterias del intestino, ahora lo que van a hacer, y sustancias que se producen en el intestino, entonces que vienen por aquí por la porta, ahora se derivan por esta circulación colateral, llegan a las cavas sin pasar por el hígado. ¿Sí pilla? Entonces eso me genera una respuesta inflamatoria sistémica también, que va a hacer que haya una vasodilatación esplástica por aumento de sustancias vasodilatadoras, óxido nítrico, prostaglandinas y eso. Entonces eso va a hacer que disminuya la presión de perfusión de los órganos, ¿listo? Y eso va a hacer pues que se activen unos sistemas compensatorios. ¿Cuáles son los sistemas compensatorios? Pues el eje de renina-angiotensina-aldosterona, el simpático, la vasopresina. Todo eso me va a llevar a que a vasoconstricción, pues para aumentar la presión y aumento del gasto cardíaco y aumento de la reabsorción de sodio y agua. Eso me va a aumentar la volemia, ¿listo? Mire que aquí nos dicen también que puede haber hiponatremia dilucional, que es una de las cosas que uno debería mirar en la paciente. Bueno, ver cómo está el sodio. Si tiene el sodio bajito o no, puede ser por hiponatremia dilucional. ¿Por qué? Porque se reabsorbe más agua que sodio. ¿Listo? Entonces hace que haya hiponatremia. Bueno, pero entonces lo que nos interesa es que todos esos mecanismos compensatorios han producido vasoconstricción para subir la presión y tal, y aumento del gasto cardíaco y tal. Entonces, en el riñoncito hay un pequeño problema, que esa vasoconstricción arteriolar en el riñón, pues me va a producir insuficiencia renal. Esto me puede producir insuficiencia renal. Entonces, ¿qué hace el riñón? El riñón empieza a producir sustancias vasodilatadoras para compensar, vasodilatadoras para él, ¿no? Para vasodilatar su arteriola renal para que, pues él no tener problema. Pero ¿qué sucede y acontece? Que con el tiempo, pues este mecanismo pues compensatorio del riñón pues no va a ser tan efectivo, o sea, va a ir perdiendo fuerza con el tiempo, y entonces va a haber predominio de estas sustancias vasoconstrictoras. Mientras haya un predominio de las sustancias vasodilatadoras, todo bien, pero cuando esto ya empieza a fallar y haya predominio de las sustancias vasoconstrictoras, por todo lo que acabamos de explicar, pues por la activación de todos estos mecanismos, entonces pues va a haber insuficiencia renal. ¿Listo? Somos para allá insuficiencia renal. Entonces por eso es bueno pedirle al paciente que creatinina y boom, que en nuestra paciente como está bien. En nuestra paciente está regia esa vuelta, la creatinina y el boom. ¿Listo? Bueno, entonces, eso en cuanto a la fisiopatología de nuestra vuelta. Ahí con eso resuelven todo. Ustedes saben, obviamente, que si la paciente empieza a sangrar, pues puede llegar a tener hipovolemia, ¿no? Hipovolemia, ya eso sería, pues, el tema del shock, que es otro tema aparte, pero pues ustedes ya lo vieron, pues, en sus clases de trauma al principio. Listo, entonces eso nos va a llevar a un cuadro clínico. ¿Cuál es el cuadro clínico? Pues la debilidad, el cansancio, hiporexia, que estos son síntomas inespecíficos. Los síntomas específicos, pues, para nosotros son la hematemesis. Listo, la hematemesis, que es el vómito con sangre, y las melenas, que son las heces negras. El dolor abdominal, pues más que todo es por el tema pues de su problema hepático, pero no tanto por las varices como tal. La ictericia y la coluria, pues por aumento de la bilirrubina. Ya saben que la ictericia es una coloración amarillenta de la piel de las mucosas, y la coluria es una coloración pues fuerte de la orina. Listo, la citis, pues que es el edema, digamos, en el abdomen, que se produce por el paso pues de la sangre. Como hay hipertensión portal, la presión hidrostática está aumentada, entonces la sangre no, el plasma, digamos, empieza a salir, y eso produce la citis. Y también pues porque hay disminución en la síntesis de albúmina, pues por el hígado, porque el hígado está vuelto pues un mierdero. La anemia crónica, pues por el tema del sangrado, produce anemia crónica, y la hepatomegalia por su problema en el hígado, aunque digamos la cirrosis cuando está muy avanzada puede producir hígado pequeño, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y tenemos esta cosa aquí, que es la cabeza de medusa, que bueno, esta es una foto, digamos, fuerte, porque pues generalmente uno no ve esto así pues tan, pero pues puede pasar, pues ahí lo están viendo que puede pasar. Así estas venas gruesísimas, ¿sí ven? Esto es el signo de cabeza de medusa, que se da, ¿por qué? Pues por la circulación colateral umbilical, que explicamos en la diapositiva anterior. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de nuestra paciente? Pues usted le va a pedir su paraclínico, le va a pedir su hemograma para ver si tiene anemia, por lo que ya acabamos de explicar. Que nuestra paciente tiene anemia, la paciente tiene una hemoglobina de 8.5 y un hematocrito como de 27, me parece, 20 y algo. Tiene anemia, usted le va a pedir sus pruebas hepáticas, aunque su paciente pues tiene varices esofágicas, pero pues como usted ya sabe que eso se desarrolla pues desde el problema hepático, pues usted le va a pedir sus enzimas hepáticas. ¿Listo? Le pide la bilirrubina, por lo que ya acabamos de explicar. ¿Ya? Entonces, pero para las varices como tal, ¿usted qué es lo que pide? La endoscopia. El método diagnóstico es la endoscopia. ¿Listo? Va a pedir todo lo demás, hemograma, enzimas hepáticas, la bilirrubina, bueno, todo eso que decimos, pero digamos, el diagnóstico específico pues de las varices como tal, que es nuestro tema realmente,
es con la endoscopia. Entonces aquí ustedes ven 4 fotitos. Estas fotitos nos están mostrando los diferentes grados pues de las varices, que así se clasifican, ¿no? Grado 1, que es cuando protruye levemente pues la pared del esófago. ¿Sí? Aquí ustedes ven este bultico aquí tal. Aquí el grado 2 es cuando ya protruye casi un cuarto de la... llega pues a un cuarto de la luz del esófago, digámoslo así. El grado 3 es cuando, y ya usted ve que está más tortuoso, ya ve cordones, ya ve nódulos, todo eso. El grado 3 es cuando ya puede llegar hasta la mitad, hasta, digamos, ocupar la mitad de la luz. Y el grado 4 es cuando ya protruye más de la mitad de la luz. ¿Listo? Básicamente eso, pues el diagnóstico es endoscopia. ¿Listo? Y aquí pues vemos el manejo. Digamos, el manejo, ¿cómo es el manejo? Pues, digamos, usted tiene, el paciente llega con hematemesis, en el caso de nuestra paciente. Usted sospecha que tiene varices. ¿Listo? Cuando usted sospecha que tiene... Usted tiene que hacer el manejo, primero que todo, como ya les dije, como el tema del shock, ¿no? Como cualquier paciente con pérdida pues, de líquidos o sangre. Usted va a colocarle líquidos, va a valorar si tiene que colocarle sangre, va a valorar si tiene que colocarle plaquetas, bueno, todo lo que haya que hacer. ¿Listo? Eso ya es manejo de shock, digámoslo así, que ustedes ya lo estudiaron. Pero digamos, en el caso de nuestra paciente como tal, nuestra paciente que tiene varices esofágicas, entonces cuando usted sospecha que la paciente tiene varices, usted de una lo que se recomienda es iniciar terapia con vasoactivo, incluso antes de hacer la endoscopia. Eso es lo que se recomienda ya. Inicie terapia con vasoactivos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los vasoactivos? Pues estos, este cuadrito me quedó aquí subido, bueno, ahorita lo bajo, pero los vasoactivos son estos. Pues bajémoslo de una vez. Este cuadrito lo bajamos aquí. Bajamos aquí. ¿Listo? Entonces usted va a dar su terapia con vasoactivos. ¿Cuáles son los vasoactivos? Pues estos que están aquí. Usted inicia esos vasoactivos y los va a continuar 2 a 5 días. ¿Listo? 2 a 5 días más. Entonces aquí tenemos la terlipresina, somatostatina, octreotide y vapreotide. Esto, la terlipresina, es un análogo de la vasopresina, que ustedes ya lo conocen, es un vasoconstrictor. ¿Por qué vasoconstrictor? Porque necesitamos pues, que no llegue, vaya tantas, necesitamos disminuir el flujo de sangre hacia el hígado. ¿Listo? Entonces necesitamos hacer esa vasoconstricción ahí. La somatostatina, el octreotide y el vapreotide son análogos de la somatostatina, que lo que hacen, pues bloquean al glucagón. Recuerden que la somatostatina disminuye la liberación de glucagón, y el glucagón es una hormona vasodilatadora. Entonces lo que estamos generando es lo mismo, tratando de hacer lo mismo que con la vasopresina, bueno, con la terlipresina. Lo mismo, que es generar ¿qué? Vasoconstricción para que no llegue tanto flujo pues hacia la porta. ¿Listo? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y aquí están las dosis, pues no las tienen que aprender. Aquí se las puse, aquí está en bolo, están en inglés, pero esto es un inglés pues chimbo ahí. O sea que no tiene problema. Y acá abajo les puse el omeprazol porque, digamos, en el caso de la hemorragia por varices, se dice, hay estudios pues que dicen que si usted coloca los vasoactivos no es necesario colocar el omeprazol. ¿Listo? Algunos dicen coloque omeprazol y no vasoactivos, otros dicen coloque los dos, otros dicen no coloque, o sea, coloque uno de los dos. A nuestra paciente, bueno, a la paciente de ustedes le pusieron omeprazol. ¿Listo? Le pusieron omeprazol. No hay en la historia, no describen en la historia que le han puesto vasoactivo, realmente. No hay. Entonces le pusieron fue omeprazol. ¿Listo? Pero lo que ustedes deben hacer, recordarse que, digamos, hay mayor fuerza para colocar los vasoactivos. Listo, bueno, pero entonces el omeprazol, ¿cómo lo vamos a colocar? El omeprazol viene en ampollas de 40 miligramos, en polvo liofilizado, hay que reconstituirlo, y usted lo va a colocar, pues, digamos, lo puede colocar así como les puse aquí. ¿Cómo lo pusieron a la paciente? A la paciente se lo pusieron, le pusieron 40 miligramos y lo diluyeron en le pusieron 40 miligramos de omeprazol diluido en 100 cc. Generalmente esto se diluye en 100 cc, ¿no? Como sea que usted lo vaya a colocar, lo diluye en 100 cc. Toda la paciente le pusieron su omeprazol. Ustedes ya saben que el omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones. Listo, y ya vieron todo lo que pasa. Inhibir la bomba de protones para disminuir la producción de ácido, ¿no? Y ya vieron la vuelta, lo que ocurre pues con el ácido clorhídrico que aumenta el sangrado y demás. Entonces, para eso se pone pues el omeprazolcito. Listo, entonces no quise hacer una diapositiva como tal donde vamos a colocar los medicamentos que le están dando a la paciente, sino que los vamos a hablar pues en la diapositiva que estamos. Entonces por lo menos aquí hablamos del omeprazol aquí que le están colocando a la paciente. ¿Listo? Lo mencionan de una vez. Esta dosis que está aquí es cómo se debe colocar. ¿Listo? Cómo se debe colocar. Entonces ustedes comparan cómo se lo pusieron a la paciente. ¿Ya? Listo. Aquí no está la dilución, pero sí, se recomienda diluirlo en 100 cc. ¿De qué? De solución salino-destrosa, pero generalmente se recomienda en solución salina. Bueno, listo. Entonces una vez usted le coloca sus vasoactivos, pues usted ¿qué va a hacer? La terapia endoscópica.
Ajajajay. Bueno, aquí tenemos que hacerle esto una vez. Vamos a... Bueno, no voy a parar el video porque... ¿Dónde está? No voy a parar el video porque... Pues no. Aquí. Lo ponemos aquí. Ajá. Para no tener que... Listo, ahí fue. Y ya dejamos eso listo ahí. Listo, entonces sale eso para pintura. Entonces ahora, después de eso, ¿usted qué hace? Pues hace su endoscopia. Listo, hace la endoscopia. Y va a hacer la profilaxis antibiótica. Listo, todo paciente con varices esofágicas, usted, ¡pum!, le hace su profilaxis antibiótica. Listo. Ahora, entonces usted confirma las varices, con la endoscopia confirma las varices, ¿y qué va a hacer? Pues la terapia endoscópica, pues que es lo ideal, o sea, lo ideal es hacer la terapia endoscópica. ¿Con qué se hace la terapia endoscópica? Lo que se hace pues son dos cosas, la escleroterapia es una opción, pero la otra opción que fue la que hicieron con nuestra paciente es la ligadura. Le ponen unas banditas aquí, ustedes aquí ven, mire, este es el endoscopio lleva ahí sus banditas y usted lo que va a hacer es colocar las banditas ahí alrededor de las varices, ¿listo? Así como está aquí. Esa es la terapia endoscópica, ¿listo? Ligadura o bandas, pues en las varices. Listo, y además de eso, ¿qué va a hacer? Pues le deja su vuelta, sus fármacos vasoactivos que dimos por 2 a 5 días. Entonces aquí se controló el sangrado, pues eso es lo ideal, que se controle el sangrado, entonces vamos a hacer profilaxis secundaria. Acuérdense que la profilaxis, cuando hablamos de profilaxis primaria, estamos hablando de evitar que el paciente sangre por primera vez. Bueno, algunos artículos hablan de profilaxis preprimaria. ¿Preprimaria qué es? Evitar que el paciente le dé varices. Listo, o sea, paciente con cirrosis, evitar que no le dé varices. O sea, hacer un buen tratamiento para la cirrosis en la medida de lo posible, dentro de lo que cabe, pues. Cuando el paciente, vamos a hacer profilaxis primaria, es evitar que sangre cuando ya tiene las varices. ¿Listo? Preprimaria, evitar que le dé las varices. Primaria, evitar que sangre por primera vez. Y secundaria, pues evitar que vuelva a sangrar. Nuestra paciente ya sangró, o sea que lo que vamos a hacer es una profilaxis secundaria. ¿Cómo hacemos esa profilaxis secundaria? Pues con los beta bloqueadores. ¿Listo? Que lo vamos a hablar en la próxima diapositiva. ¿Ya? O pues con las bandas o ambos, que decimos. Y digamos, si el sangrado no se controló pues con esta ligadura que hicimos, pues entonces ¿qué hacemos? Volvemos a ligar, volvemos a hacer otra terapia endoscópica, ligadura o escleroterapia. Si el sangrado se controla, pues seguimos por esta vía, y si el sangrado no se controla, ya podemos pensar en otras cosas como que, como una derivación. Mira, aquí podemos hacer, esto de TIPS es una derivación que vamos a hacer entre la porta, como un shunt que vamos a hacer, ¿no? Entre la porta y esta vena que está acá, que es la vena hepática. Entonces le colocamos aquí un stent para comunicar la porta con la hepática, ¿sí? Que es esta que está acá. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es que todo este flujo de sangre pues, que hay en la porta, pues desviarlo. Lo mismo que está haciendo la circulación colateral que hace de forma normal, nosotros lo estamos haciendo aquí colocándole un stent que comunique esto con la vena hepática. Listo, esto es en casos severos, o colocarle un balón pues y tal, pero esto ya es en casos pues severos. Vamos, generalmente pues la idea es que esto se resuelva con la ligadura, como le pasó a su paciente. A su paciente le hicieron una ligadura y todo bien, pues hasta donde sabemos, pues todo bien. Ya que lo que hay que hacer, pues la profilaxis secundaria para evitar que ella vuelva a sangrar. ¿Listo? Evitar que ella vuelva a sangrar, como pues con los beta bloqueadores no selectivos. Entonces, ¿cómo actúan los beta bloqueadores? Aquí tenemos, esto aquí pues nos está mostrando pues un resumen pues ya de lo que hablamos. Tenemos incremento de la resistencia intrahepática, estructural o dinámica. La estructural pues por la alteración pues de la arquitectura hepática dentro del hígado por la fibrosis y todo eso, y la dinámica pues por la producción pues de la sustancia que dijimos, tromboxano, endotelina, todo eso. Entonces se aumenta la presión portal, ese aumento de la presión portal, bueno, también se va a generar angiogénesis, ¿no? Que la angiogénesis pues estimula también la circulación colateral que dijimos portosistémica. Esa circulación colateral, esa angiogénesis nos va a aumentar, pues la idea con la derivación portal es disminuir el flujo, ¿no? Disminuir el flujo pues en la porta, o sea, disminuir la cantidad de sangre, derivar la sangre que está en la porta, derivarla pues a las venas cavas en última. Pero por todo lo que está pasando, digamos, se va a incrementar el flujo hacia la porta. ¿Por qué? Porque, digamos, hay vasodilatación esplácnica. Hay vasoconstricción intrahepática, pero vasodilatación de ahí para todos lados. ¿Listo? ¿Por qué? Pues por lo que ya explicamos anteriormente, en la diapositiva anterior. Esa vasodilatación esplácnica va a hacer que haya una hipotensión. La disminución de la resistencia. Esa hipotensión pues va a activar los mecanismos que ya dijimos, sistema de angiotensina, aldosterona, vasopresina, bueno, todo eso que dijimos. Hay retención de agua y sodio,
y eso nos va a aumentar el gasto cardíaco y eso hace que haya pues incremento aumenta el gasto cardíaco para toda parte, pues entre esa toda parte pues está la porta. ¿Listo? Entonces esto es lo que ya dijimos, digamos esto que está aquí es lo que ya dijimos. Pero aquí lo que estamos viendo es dónde actúan los beta bloqueadores. Entonces tenemos aquí el que recalcan es el carvedilol. Este artículo era pues para carvedilol, pero pues está muy chévere. Entonces tenemos que el carvedilol, ¿qué es lo que hace? Acuérdense que el carvedilol es un beta bloqueador y un alfa bloqueador también, ¿no? Entonces el carvedilol, al producir bloqueo beta 1, pues ¿qué va a pasar? Disminuye el gasto cardíaco y disminuye el flujo pues hacia la porta. Al producir bloqueo beta 2, acuérdense que beta 2 produce vasodilatación. Entonces al bloquear beta 2 vamos a producir vasoconstricción. Entonces produce vasoconstricción esplácnica y así vamos a disminuir el flujo portal. Y al producir el bloqueo de alfa 1 vamos a producir, acuérdense que alfa 1 es vasoconstrictor, entonces vamos a producir vasodilatación, pero esto es intrahepático, vasodilatación intrahepático. ¿Listo? Entonces estamos resolviendo el problema por muchas fuentes, o sea que el carvedilol según es lo máximo pues para esto. Pero nosotros acá pues lo que usamos fue, en su paciente lo que usaron fue propranolol. O sea, usted puede usar cualquier beta bloqueador no selectivo. ¿Listo? O sea, no selectivo porque, o sea, bloquee beta 1 y beta 2, digámoslo así. Entonces el que usaron en su paciente pues, fue el propranolol. El propranolol, ¿cómo se debe usar? Se debe usar así, 40 miligramos 2 veces al día. Esa es la dosis recomendada, iniciar con 40 miligramos 2 veces al día e irlo incrementando a 80 veces. Pues si no hay respuesta, a 80 veces y luego a lo máximo hasta 160 veces. En su paciente iniciaron con menos. Iniciaron con media tableta 2 veces al día. Revisan en la historia ahí. Media tableta 2 veces al día. ¿Listo? Entonces a su paciente le están dando menos de la dosis pues que recomiendan en el Vademecum normalmente. ¿Listo? Pero bueno, le están dando su propranolol. Ahora, su paciente está tomando otros medicamentos, pero que no tienen nada que ver con esto. Ella está tomando levotiroxina, pero la levotiroxina es para el hipotiroidismo. Está tomando losartán, que es un bloqueador pues, de los receptores de angiotensina 2. Ya ustedes saben, pero eso es para la presión, eso es una antihipertensión, que eso pues ya ustedes lo saben. Pero digamos, para el tema que les compete a ustedes, los medicamentos que está tomando la paciente son el omeprazol que le pusieron, intravenoso, que ya lo puse en la otra diapositiva, y el propranolol, pues que lo hablamos aquí en esta diapositiva. Listo, y esa es la vuelta básicamente con el caso, muchachones. ¿Hay algo más? No, esa es la vuelta con el caso. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es estudiarse todos los detallitos. Ya esto es una guía realmente, lo que yo les hago es una guía, pero ustedes tienen que estudiarse todos los detallitos, que no los vayan a corchar, que no les van a preguntar dónde se produce la somatostatina normalmente. O sea, digamos que estamos hablando como medicamento, pero dónde se produce la somatostatina y que ustedes no sepan, pues es una vergüenza, porque eso lo vieron en fisiología por allá hace ratísimo, en segundo semestre. ¿Listo? Que no le van a preguntar por qué las melenas, o sea, por qué melenas, por qué la sangre sale negra de cuando usted hace popó. También tienen que estudiar. ¿Listo? Bueno, muchachones, esa es la vuelta entonces.